Vamos a iniciar la grabación de esta charla. Por favor, para autorizar, son tan amables y me dan una manito arriba con sus... Exactamente. Muchas gracias para que me autoricen la grabación. Recuerden que esta grabación queda en nuestra página de YouTube de la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca. Seguimos dando ingreso a las personas que se están conectando. Mientras tanto, les agradezco nos escriban en el chat desde dónde nos están escuchando, desde qué organización nos acompañan en la noche de hoy en nuestro ciclo de charlas para el fortalecimiento de las capacidades en territorio de todas estas organizaciones que trabajan día a día por la conservación de la avifauna y sus ecosistemas asociados. Bueno, buenas tardes. Veo que nos escuchan desde la ciudad de Ibagué, desde Bogotá. También nos acompañan los compañeros del programa de aves urbanas. Desde el Parque Nevados, buenas noches para todas las personas que se están conectando y que nos están compartiendo desde donde nos escuchan, desde Boyacá. Bienvenidos, bienvenidas para todos. Desde el Valle del Cauca, desde Cali, muy buenas tardes para todos. Cartago. Bueno, entonces ya son las 6:05. Vamos a dar inicio a nuestra charla del día de hoy. Hoy nos acompaña nuestra bióloga Lorena Gómez Marín. Ella trabaja en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación. Tiene una trayectoria de experiencia en cuidado profesional de la fauna silvestre de 14 años. Entonces le agradezco a Lorena el apoyo, el acompañamiento en esta charla tan importante el día de hoy, que son falsos rescates en aves silvestres. Entonces le damos la bienvenida a las personas que se siguen conectando. Tenemos personas que nos escuchan desde Putumayo, personas que nos escuchan en la noche de hoy desde Cundinamarca. Bienvenidos para todos. Desde Magangué, sur de Bolívar, bienvenidos. Muchas gracias a todas las personas que se han venido conectando y que nos siguen en este ciclo de charlas que estamos realizando en nuestra estrategia de educación ambiental de la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca. Entonces, Lorena, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Por aquí ya los escucho, no sé si todos me escuchan por ahí y si me ven. Te escuchamos y te vemos, entonces el público es tuyo. Bueno, pues entonces, buenas noches a todos. De antemano, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por participar. Esto nace de una preocupación de, como su nombre lo dice, de unos falsos rescates. Entonces, pues vamos a dar inicio. Voy a compartir. Ustedes ya me van diciendo si logran ver la presentación. Listo, sí, Lorena. ¿Aquí la están viendo? Sí, señora. Quiero comentarles a todos que las preguntas las pueden por favor escribir en el chat y las leeremos después de la presentación de Lorena. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, te vemos y te escuchamos claramente. Bueno, listo. Entonces, pues vamos a comenzar con este tema. Pues primero que todo, obviamente, un poco de lo que somos nosotros. Ya nuestra moderadora les contó un poco
Mi nombre es Lorena Gómez Marín, yo soy bióloga y llevo 14 años con fauna bajo cuidado profesional. En estos 14 años, afortunadamente, he podido interaccionar con todo lo que son las crías, el cual es un tema que me gusta mucho. Y actualmente soy una de las biólogas del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBC, que es el CAP San Emigdio, el cual queda a las afueras de la ciudad de Palmira. Entonces, pues entrando un poco como en detalle, a nuestro CAP han ingresado a la fecha 1043 animales vivos, porque hago la anotación porque a nosotros también nos ingresan animales muertos, obviamente pues digamos que se encuentran en las vías o el animal viene en muy mal estado, y también nos ingresan algunos subproductos. Entonces, a la fecha nos han ingresado 1043 animales vivos. Y de esos 1043 animales, 347 son neonatos. Eso es una cantidad altísima para solo ir 5 meses del año. Y de esos 347, el 40% son aves. En total, lo que vamos atendidos del año en crianza son 700 animales. Eso también es una cantidad enorme, porque no solamente es lo que nos ingresa, sino que también contamos lo que viene de los meses anteriores, porque hay animales que demoran meses en el proceso de crianza. Pero entonces, ¿por qué nos llegan los animales, cierto? ¿Por qué nos llegan esos polluelos al CAP? La principal razón es la caída del nido. Esto puede suceder por factores naturales o por factores antrópicos, es decir, por factores realizados por el hombre. A veces, bueno, digamos que la mayoría de las veces encontramos el nido completo, la estructura que hacen los parentales, y encontramos el nido completo en el suelo. Esto quiere decir que fue producto muy seguramente de una fuerte lluvia, de un fuerte viento también, pero también el factor antrópico entra allí y es cuando hacen unas podas, en teoría controladas, pero no revisan primero que hay un nido en esa palma que podaron o en ese arbusto, en ese árbol, y es allí donde también cae el nido completo. Obviamente también tenemos otras caídas de nidos que evidentemente se cayeron del nido porque encontramos 2 ejemplares, 3 al mismo tiempo y juntos, pero no encontramos la estructura del nido como tal. Hay otras caídas de nido que tenemos que tener muy en cuenta, y es que a veces olvidamos que la naturaleza es muy sabia, que a veces los propios animales toman la decisión de no criar a ese animal porque ellos saben cuando los animales están enfermos, cuando tienen algún patógeno o cuando sencillamente no van a sobrevivir en su medio natural. Este es un comportamiento que no es tan común, pero sí se ve en muchas aves. Y otras caídas son accidentales. Las aves son muy limpias, son muy aseadas. Entonces la mayoría de los polluelos salen al borde del nido, sacan la cloaca hacia la parte de afuera para defecar. Y es allí donde a veces ocurren accidentes y obviamente se tropiezan y caen del nido. Otras veces es que el nido está tan mal construido por los propios parentales que caen al suelo. Hemos visto, por ejemplo, nidos de torcasas que están en las cuerdas eléctricas, literalmente volando en el aire sin ningún sostén. Entonces, pues esto hace que caigan accidentalmente. Hay otro factor que es a causa del hombre y es los atropellamientos. Esto es importante porque pensamos que la mayoría o que solo los animales atropellados son los mamíferos, porque obviamente están en la parte de la tierra, se trasladan de un lugar a otro, pero realmente las aves también se ven muy afectadas por esto y entran allí tanto los padres, que obviamente entonces al atropellar a los parentales, las crías quedan huérfanas, pero también ocurre que los volantones, al ser tan torpes en su vuelo y aprendizaje de vuelo, se choquen contra los ventanales. Entonces, pues esto es un factor realmente importante. Coloco aquí este ejemplo de las iguazas o pisingos, dendrosignas, porque a veces pasan y cruzan la calle los parentales junto con todo el grupo de los polluelos. Resulta que en muchos casos sí nos han llegado el reporte de que encuentran todos los polluelos juntos,
pero los parentales están atropellados más adelante. Pero otros casos no. En otros casos solo dice el reporte que encuentran todos los polluelos juntos, pero no ven los parentales. Y es allí donde empezamos los falsos rescates. No hay una observación previa, no hay una revisión previa y muchas veces los papás están simplemente escondidos y los polluelos tienen la indicación a una vocalización de quedarse quietos y callados, pero es ahí donde pasa el motociclista, el conductor y dice, están desamparados, están huérfanos, están solos, vengan, los cojo y me los llevo. Entonces es allí donde empezamos a tener unos ingresos que no deberíamos tener. Allí les muestro una foto real del CAP, en donde no llega uno o dos, sino que llega un grupo de 9, 11, 15 dendrosignas para atender. Estas son unas crías precociales, es decir, su nombre lo indica, precoces. Ellos nacen emplumados y son supremamente independientes desde que nacen. Pero pues esto no quiere decir pues que de una, no, volvámoslos a soltar. No, ellos necesitan de esa guía de los papás para aprender a nadar, para aprender a buscar el alimento. ¿Qué otros motivos tenemos? La cercanía a los animales domésticos, esto es una realidad, y sobre todo con los gatos. ¿Qué pasa? Todavía hay muchas personas que consideran que los gatos debemos dejarlos salir. Entonces, literal, cuando nos encontramos con muchas personas nos dicen, pero pobrecito, ¿yo cómo voy a encerrar a mi gato? El gato tiene un ventanal para poder salir, yo lo saco por la ventana, él sabe entrar y salir. Y nos parece incluso muy tierno que el gatico nos llegue con el ave en la boca, agonizando o ya incluso muerto. Hay unos estudios en Europa, sobre todo en España, en donde han mirado y evidenciado que el gato es el principal enemigo de la fauna y que ya ha matado a fauna endémica de allá y solo por este motivo de cazar. Nos llegan volantones, los animales jóvenes de aprendizaje de vuelo y nos llegan muy heridos y, por ejemplo, aquí les muestro una cotorra cabeza azul en donde el pobre se cayó del nido y tras el hecho fue atacado por un gato. Entonces, pues obviamente esto debería minimizarse un poco. Las colisiones son otro punto, otro motivo. No lo coloco como atropellamiento con ese ventanal, por ejemplo, porque incluso con autos estacionados pasa esto. Los reflejos hacen que los animales a veces incluso ataquen, los que son muy territoriales ataquen las ventanas, pero a veces pasa esa colisión con fuerza. También pasa que no se ven o que hay un reflejo de cielo y siguen derecho. Con los ventanales, con edificios muy altos, ocurre. Entonces, hay que tomar medidas preventivas. Estas medidas pueden ser sticker, por ejemplo, funcionan muy bien. Y otro motivo por el cual nos ingresan a nosotros los animales, y sobre todo pues las aves pequeñas, es el tráfico. Tampoco es un secreto para nadie, el tráfico ilegal de fauna es el tercero a nivel mundial y en Colombia aún se ve mucho. Deberíamos ir avanzando de que el tráfico se disminuya, pero no es así. El tráfico aumenta. Y ahorita pues con las redes sociales se ha visto mucho y muy fácil la venta de ciertos animales y sobre todo en ciertas temporadas esto se triplica. Por ejemplo, en abril se ven muchas guacamayas como la ven en la fotografía, incluso actualmente en el área de crianza tenemos 6, eso es demasiado para el producto de tráfico, estaban siendo vendidas. Y pues muchas aves que les gusta por vistosas, pero que no son ornamentales, sino que son silvestres. Entonces esto pues obviamente sigue siendo una problemática muy grande. Pero entonces la pregunta pues ¿qué nos vamos a hacer? Bueno, pero ella viene y nos dice que hay los motivos, pero ¿qué hago? Esto es a grosso modo, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de las diapositivas. Lo primero que hay que hacer es una observación, porque muchas veces lo primero que hacemos es ir a tocar. Nos gusta es ir a tocar, ir a cogerlo, tan lindo, porque tampoco es un secreto, las crías son muy lindas, de la mayoría de los animales nos llama mucho la atención. Pero lo que tenemos que hacer es una observación, pero una observación de lejos, porque también nos ha pasado que nos llaman y sí, mira, estoy aquí, estoy al lado del polluelo, pero los papás no bajan por él. No, es que no tienes que estar cerca. Acordémonos que estamos hablando de fauna silvestre. La fauna silvestre normal nos teme. La mayoría piensa que nosotros somos sus depredadores o que si los cogemos es para ser comidos, ¿no?
Entonces el animal no va a llegar así como así, la observación debe ser a distancia. Si en esa observación a distancia nosotros notamos que el estado es bueno de ese polluelo, sencillamente nosotros ahí no debemos que interactuar y no debemos hacer absolutamente nada, porque ese polluelo está allí por algo. Pero resulta que el polluelo sí está herido, entonces sí tenemos que intervenir, que eso ya lo vamos también a profundizar un poco. Si el animal está bien, vamos a tratar de devolverlo a ese nido o a esa madriguera de donde salió. En este caso son aves, entonces es del nido. Si está herido, necesita una primera atención e inmediatamente ser llevado a la autoridad ambiental pertinente. Porque esta parte es muy importante. Resulta que hacen todos los pasos anteriores, lo hacen súper bien, hacen una observación, miran el estado del animal, resulta que sí toca capturar y se quedan con los polluelos y los deciden entregar. Ah, no, es que hace un mes lo rescaté, hace 2 meses, hace 3 meses, ¿y por qué no lo entregaste antes? No, no me pareció pertinente, primero lo quería criar yo, mis razones nos dan, y resulta que ya nos llegan unos polluelos con deficiencias nutricionales, con una impronta al humano, que obviamente sí puede ser reversible en los procesos de rehabilitación, pero es un proceso que se pudo haber evitado desde el inicio. ¿Qué pasa cuando rescatamos? También lo que les decía, lo primero que muchas personas quieren hacer es coger el animal y resulta que las redes sociales juegan a veces una parte en contra. Allí les muestro un bien parado, un Ictivius griseus, lo primero que hicieron fue capturarlo, es un volantón que no debía ser capturado, lo llevaron a una casa, entonces primer error la captura, segundo error llevarlo a una casa, tercer error tomar una fotografía a los animales con flash y sobre todo a los nocturnos, esto definitivamente los deja un poco desorientados, y en cuarto lugar lo publicaron en una red social. Resulta que cuando lo publican en redes sociales, todo el mundo es experto. Todo el mundo se vuelve veterinario, todo el mundo se vuelve biólogo, todo el mundo se vuelve zootecnista y todo el mundo maneja fauna. Y lo primero que uno ve es, no, dale Nestum con agua, dale pan remojado. O sea, esas son las recomendaciones que uno lee en las redes sociales, las cuales obviamente no son para nada viables. Allí les muestro incluso unos mensajes en los cuales yo fui etiquetada en algún momento y dice incluso, estaba lastimado pero lo liberé. Entonces, pues, ¿cómo así? Estaba lastimado pero decidiste soltarlo. Y en otras más, como les digo, pues muestran y evidencian una mala alimentación, un mal manejo. Y por eso es importante de una vez, si el rescate es verdadero, llevarlo a la autoridad competente. Entonces, bueno, pero ¿cuándo requiere la ayuda? Es que yo no sé cuándo un animal está bien o no. Allí vemos una garza, el cual es evidente en una de sus patas no tiene un buen posicionamiento. Con eso ya se hace factible que el animal está en grado de vulnerabilidad y necesita un apoyo clínico. Vemos otra garza, la cual se nota, no tenemos que ser expertos, pero se nota que el animal no está bien. Incluso tiene opacos los ojos, tiene una mala posición, no se puede erguir, no se puede posicionar adecuadamente. Es un animal que requiere ayuda inmediata. Este es otro, la posición está mal. Allí el animal nos está indicando, esa no es una posición normal para ninguna ave. Entonces, como les digo, no hay que ser expertos, pero a distancia podemos ayudar con esto. Este animalito tampoco se puede erguir y vemos sus ojitos cerrados. Eso indica que hay un dolor o hay una fatiga, están entrando en un choque hipoglicémico. Hay miles de razones, pero solo con ver la posición y el ojo cerrado me indica que necesita la ayuda. Y pues cosas más obvias aún, como un cuello torcido. Esto es muy seguramente un golpe en la cabeza, un trauma. Entonces necesita de nuestra ayuda. ¿Quién más necesita de nuestra ayuda? Los polluelos que no tienen ninguna pluma, es decir, que acaban casi de salir del huevo. Entonces, estos polluelos es evidente que no tendrían por qué estar en ninguna superficie baja, no tendrían por qué estar en el piso, en un andén, en un techo. Y tratamos de devolverlo, pero resulta que se cayó de unas palmas en donde es muy difícil devolverlo y en donde está rodeado de gente, donde es un parque, entonces allí se puede tomar la determinación de que sí requiere nuestra ayuda.
Estos son otros ejemplos en los cuales vemos animales que no están totalmente emplumados, que son literalmente muy vulnerables, que son muy pequeños y evidencian que no pueden estar allí solos y que si están allí solos es por algo. Entonces allí, después de la pertinente observación, sí podemos llegar a capturar esos animales para ofrecer esa ayuda. ¿Cuándo más requiere nuestra ayuda? Entonces aquí les muestro un pequeño video. Esta es una torcaza recién nacida, pues obviamente se cayó del nido, es evidente, no ha abierto sus ojitos, apenas le está creciendo el plumón, entonces necesita nuestra ayuda si lo encontramos en el suelo. Este es un coclí que se cayó de su nido, lo fueron a capturar, él quedó allí en ese andén y cuando lo fueron a capturar notaron que no se podía posicionar. Capturaron y observaron una fractura, era evidente la rotación de una de sus patas, entonces obviamente también requirió la ayuda inmediata. Y les muestro otro caso, estos pellares son muy sensibles a lo que son cambios bruscos, entonces cuando lo vemos así, con un mal posicionamiento, muy débil, como que ni puede erguir la cabeza, necesita de nuestra ayuda. Eso es un caso que les quiero mostrar, es un caso que nos pasó en la ciudad de Palmira. Encontraron en una empresa estos dos polluelos de cotorra cabeza azul y como les acabo de contar, no es normal encontrar dos polluelos sin el nido en el piso y fuera de eso sin crecimiento de plumaje. No tienen por qué estar en el suelo. Claro que necesitan nuestra ayuda. Se comunicaron con la CBC y de una indicaron lo que había que hacer. Intente devolverlo. Miren, lo que pasa es que la palma está muy alta, hicieron un extraordinario trabajo. Pues ahí pueden ver que colocaron una caja lo más cerca posible pues de lo que podían con los dos animales en un sustrato para que ellos vocalizaran y los padres pudieran acceder a ellos. ¿Qué pasó acá? Acá se cortó la comunicación y resulta que las aves permanecieron más de 24 horas, las hormigas ya estaban accediendo a estos polluelos y no sé bien la historia en qué parte se tergiversó todo y no volvieron a comunicarse con la CBC. Entonces la CBC, pues obviamente ya pensaba que los padres se habían localizado a los polluelos, pero no era así. Entonces esta empresa lo que hizo fue volver a retirar los polluelos, pero en vez de entregarlos inmediatamente, una de sus funcionarias decidió llevárselos para la casa para atenderlos allí el fin de semana. Resulta que se los llevó por fuera de la jurisdicción de CBC, entonces nosotros ya no podíamos recoger los polluelos en ese fin de semana. Se les dieron unas indicaciones básicas, incluso ellos que lo habían llevado a un veterinario y que les dieron unas recomendaciones. Pasó lunes, pasó el fin de semana, pasó el lunes, pasó martes, pasó miércoles y los polluelos nada que llegaban hasta que lograron comunicarse nuevamente con la CBC. Nos llegan los polluelos al centro de fauna y llegan con ambos con fractura expuesta. Esto no es un rescate. Aquí lo que se hizo fue alargar el sufrimiento de dos animales. El procedimiento se quiso hacer bien, pero se terminó tergiversando y haciendo todo lo incorrecto. Entonces es allí donde también nos debemos decir, bueno, ¿realmente sí lo ayudé? ¿Cómo reconocemos a un polluelo? ¿Cómo saber que realmente necesita nuestra ayuda? Todos los polluelos necesitan nuestra ayuda, a excepción de algunos casos como los piscincos. Entonces, los polluelos allí, les muestro dos opciones de polluelo. El polluelo altricial y el precocial. El altricial es el que todavía está sin emplumar o tiene muy poco plumón. Permanece en el nido, necesita un cuidado parental mucho más largo, depende de los padres para prácticamente todo y casi hay un nulo desplazamiento. Pero ahí tenemos el otro polluelo, que es el precocial y es el que les nombraba ahorita en el caso de las dendrocina o de las iguazas, que también tenemos el caso allí de lo que son las guacharacas, por ejemplo, que son animales que ya nacen
con un plumón, nacen muy independientes, están casi todo el tiempo detrás de los padres, pero aprenden a forrajear supremamente rápido. En el caso de los anseriformes, aprenden a filtrar, aprenden a nadar muy rápido, pero todo es con el papá allí. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de polluelos y es allí donde vemos, digamos, lo evidente. Animales con zonas aptéricas, es decir, totalmente calvos, animales con crecimiento muy poco de su plumaje permanente, animales con plumón, como son el caso de ese gavilán y de ese coquito, que son animales que van a estar desunidos. O sea, esos animales, si no los encontramos solos, si después de la observación directa definitivamente están vulnerables, tienen que ser rescatados. Como también los identificamos muy fácil por el crecimiento en sus plumas. Allí vemos las alas, les muestro 3 ejemplos, en donde se ve notablemente el crecimiento del cañón, está ensecado y vienen creciendo todas las plumas ya del vuelo permanente. Pero ese es el polluelo. Esos animales allí todavía ni vuelan y su desplazamiento literal es bastante torpe. Pero por el contrario, ¿cómo reconocemos al volantón? Y este es donde la mayoría fallamos y es en los que más nos llega. Son animales que ya están saliendo de su nido. Son animales que no vuelan completamente, pero ya dan ciertos desplazamientos largos. Hay un vuelo más largo que sale desde el nido, pero obviamente como tienen la capacidad respiratoria es muy baja, no tienen muy buena musculatura, pues se cansan fácilmente. Y es allí donde la mayoría los encontramos en el suelo, porque la mayoría de los volantones, literalmente yo creo que el 90%, nos llega con las historias de es que entró al patio de mi casa, es que se cayó en el patio, es que se cayó en el techo, es que lo encontré en el andén. Allí ven unas fotografías, unos ejemplos, y es normal, es normal. Porque literalmente aquí sí ya la embarramos si cogemos estos animales, porque los vamos a desorientar. Ellos cayendo al piso se están recuperando energías y los padres muy seguramente los están observando a distancia. Yo creo que en el 100% de los casos es así. Ellos se orientan y ellos son capaces de regresar a su nido, pero si los sacamos de allí, si los capturamos, pues obviamente se van a desorientar. Hay un desplazamiento que es torpe, pero es mucho mejor, obviamente, que el que se presenta en los polluelos. ¿Cómo reconocemos a los volantones? Aquí ya hay un crecimiento de plumaje. Ya normalmente no vemos el plumón que era del inicio de la edad, del estado de desarrollo biológico más pequeño. Acá ya vemos que el animal incluso ya tiene muchas características de adulto. Acá les doy el ejemplo en las alas, y es que ya los cañones casi ni se ven. No se ven porque ya totalmente están cubiertos por todas las plumas de vuelo. Entonces, por esto se le llama volantón. Les voy a dar unos ejemplos para de pronto como diferenciar un poco de los polluelos de los volantones. En el caso de las garzas, obviamente el tamaño siempre nos va a indicar algo, pero los polluelos, volvemos a repetir, están cubiertos de un plumón porque apenas está creciendo ese plumaje temporal. En el volantón ya está ese plumaje temporal, pero es un animal que va a estar más bien rastrero, forrajeando. Tucaneta, género Aulacorhynchus, pasa mucho, se caen de los nidos también, pero el volantón se observa mucho en perchas bajas y normalmente se dejan capturar. Entonces a veces las personas, no, es que no vuela, esa es la razón. Es que no vuela el animal, entonces por eso lo cogí. El volantón necesita recuperar energías, necesita descansar y tomar aire. Pueden pasar incluso días en el suelo y los padres van a bajar a alimentar a ese volantón allí. Tenemos otro ejemplo acá, Pionus calcopterus, cotorralas de bronce se les conoce acá. Lo mismo, el volantón apenas está saliendo de su nido, incluso allí, como ven el volantón, que es el de abajo, se observa todavía en perchas altas con los papás
y todavía le piden comida en el pico. Los padres regurgitan comida todavía a la edad del volantón, pero no quiere decir que el volantón ya no se esté, digamos, independizando. Allí también él ya busca alimento por sí solo. El Pionus menstrus, cotorra cabeza azul, es de los ingresos más comunes también, porque están muy asociados a la ciudad y sus nidos se caen fácilmente de las palmas. Arriba vemos los polluelos con crecimiento. Vemos 3 polluelos diferentes, pero son del mismo nido. Recordemos que las aves no ponen todos los huevos al tiempo, sino que tienen una diferencia de días entre un huevo y el otro, y por eso se ve la diferencia de tamaños. Tenemos las rapaces. Este es un Rupornis magnirostris, gavilán caminero se le conoce por acá. Muy común también. Los volantones están muy asociados a la ciudad, entonces los podemos encontrar fácilmente en los andenes, pensando que es un animal que necesita de nuestro rescate. Pulsatrix, el búho de anteojos, este sí que se ve muchísimo en las ciudades, es de la fauna urbana, se ve en los parques, solo que se esconden muy bien, entonces no son tan visibles, pero están muy asociados a la ciudad, y esta especie demora muchísimo para cambiar todo su plumón. Entonces, perfectamente el volantón puede pasar un año con la cabeza todavía llena de su plumón blanco y el resto del cuerpo con el plumaje ya de adulto. Entonces, a veces nos llegan así, que porque es un polluelo que se acaba de caer del nido. Y ese polluelo ya lleva un año con los papás, todavía independizándose, pero ya vuela, ya caza, pero está todavía allí con los padres. Entonces no necesita ser rescatado. Tito, las lechuzas también resulta que se asocian mucho a lo que son los edificios, entonces que se cayó a una bodega, que se cayó a como sitios de almacenaje normalmente, es donde se encuentran, y los capturamos que porque es un polluelo, pero resulta que ya tiene parte de su plumaje permanente en las alas y muy seguramente estaba cerca de los papás. Este es otro que nos llega por montones, conocido como pigo o garrapatero, nos llega muchísimo, y es porque ese es otro que está muchísimo tiempo con los papás y se deja capturar fácilmente. Entonces este llega a los techos y se está perfectamente en el techo 3 días. Entonces, claro, la gente se preocupa porque dice, no, mire, es que hace 3 días está ese polluelo allí, no puede volar, está atrapado. Obviamente se hace un llamado, se rescata al animal, pero nos damos cuenta por observación directa de que los padres sí llegaban a alimentarlo allí, solo que cuando él se sienta totalmente apto y listo, va a salir volando de ese techo. Acá tenemos otros ingresos que nos llegan muchísimo y son los volantones de Megascop coliba y de Nyctibius griseus, de búho currucutú y de bien parado. ¿Por qué? Porque incluso actualmente en el área de crianza a hoy tenemos 18 búhos currucutú, lo cual fue de menos de 2 semanas, porque ya están saliendo todos de sus nidos, están volando y se encuentran en los andenes, y como son tan fáciles de capturar, entonces la gente los lleva como un rescate, pero realmente lo que está haciendo es aprendiendo a volar y los papás todavía lo están alimentando. Y en el caso de los bien parados, es que resulta que los bien parados parentales, yo siempre lo he dicho que son de las especies más perezosas para hacer un nido, y es que literal hacen su nido en los agujeros de las guaduas y ahí ponen su huevito, no llevan ni siquiera material vegetal, sino solo el huevito allí, y la madre se posa allí para calentarlo, ahí nace y todo el tiempo están los dos, uno al lado del otro. Pero cuando la mamá sale en vuelo, pues queda este polluelito pequeñito en esa guadua que normalmente está a la altura de todas las personas. Entonces lo capturan que porque es un bebé que estaba solo, que necesitaba toda nuestra ayuda, cuando en realidad lo único que estaba haciendo allí era esperando
a su madre. Entonces, los volantones se reconocen porque son un poco más oscuros, pero la gente los rescata que porque son pequeños y es un animal que necesita apoyo, pero realmente no lo necesitaba. Ese es otro caso. Los gallinazos están muy asociados a la ciudad y los gallinazos hacen nido casi en cualquier lado. En cualquier barranquito que dé a la parte de atrás de un edificio, allí vas a encontrarlo. Entonces, están muy asociados a la ciudad y son muy rastreros. Yo creo que más del 90% del tiempo, incluso ya siendo polluelos, son rastreros. Permanecen allí. Entonces, también se cree que la mamá lo abandonó cuando realmente lo que fue es conseguir alimento. Se fue a conseguir alimento y los puede dejar por horas y es allí donde la gente los encuentra y dice, ay, pobrecitos, están solos, desprotegidos, me los llevo. Y literal también nos han llegado de a 2, 3, 4 gallinazos que porque los encontraron solos. Abajo ven el volantón donde todavía tiene una parte de su plumón en la cabeza, es lo último que muda, y su vuelo es supremamente corto y retorpe, y en esa etapa todavía también está con los padres y ellos lo están alimentando. Ahorita ya les había mostrado unos casos de alcaravanes. Estos polluelos también son supremamente precoces. Ellos desde pequeños, desde que nacen, pues no sé si de pronto la mayoría conocen los nidos de los alcaravanes, de los Vanellus chilensis. Ellos están, puedes encontrarlos en una cancha. Ellos en un cañadozal, en una cancha, en una parte plana, ellos colocan sus huevos y son supremamente territoriales. Luego, el polluelo nace y desde pequeño está detrás ya forrajeando y desde pequeño también ya captura todo este tipo de insectos, lombrices y crecen rápidamente. Resulta que cuando hay peligro, los padres vocalizan y ¿qué hace el alcaraván? Quedarse quieto y se acurruca. Pero es allí donde las personas también lo encuentran. Y como les digo, muchas veces los nidos están incluso en las canchas de fútbol. Entonces, claro, las personas temen a lastimarlos, pero en vez de correrlos cerca, donde la vocalización de ese polluelo también va a ayudar a encontrarlos los padres, los padres, pues se lo retiran y los llevan a otro lado o se los llevan a la autoridad, que porque estaba solo. Entonces es allí también donde un rescate no es. Tenemos los coclís en el Valle del Cauca, son muy comunes, se caen fácilmente de las palmas y al ser animales de patas largas, sufren realmente lesiones graves. Entonces, cuando uno de estos polluelos cae, inmediatamente su revisión es a extremidades inferiores y superiores para saber si no hay ninguna luxación, fractura, porque pues estamos hablando que se caen de palmas de 6 metros. Son muy asociados a la ciudad y cuando, digamos, logra el polluelo sobrevivir, no se cayó y bajó el volantón, como lo ven abajo, literal también lo encuentran en todos los parques, lo encuentran en los separadores de las carreteras, y es allí donde la gente dice, no, pero ¿por qué está por ahí? Está solo. Le fascina buscar alimento en zonas cercanas a las ciudades y los capturan que porque no vuela. Vuelvo y les cuento, pueden pasar hasta 3, 5 días en que el animal no vaya a volar y los papás están pendientes de ellos y él ahí ya encuentra incluso su propio alimento. Estos son otros rescates no necesarios y son de los que más nos llega al centro de fauna. Todos, miren allí que no hay ninguno que parezca un polluelito recién nacido, todos son animales completamente independientes, digamos que son autónomos, pero todavía están con los padres. Entonces, al retirarlos y al ya no poderlos ubicar nuevamente en su sitio de procedencia o de extracción, eso hace que estos animales se nos tengan que quedar en el campo. ¿Cuál es lo ideal? Observar a distancia y sencillamente dejarlos. ¿Por qué? Porque los papás están todavía al cuidado de estos animales de esta edad, están al cuidado de ellos todavía. Todas las especies que tengo allí son muy asociados a la ciudad, entonces son fáciles de ver en tejados, en techos, en patios y en los andenes, en colegios. Entonces es allí donde también la educación ambiental de todas las personas que están en contacto con fauna sea residente, sea muy constante,
porque no es que no vuela, ya sabemos, es que puede incluso tardar que vuele. Es que entonces lo dejamos que lo ataquen. Nos llegó un reporte de un búho que lo estaban atacando a piedras en un colegio. Digamos que no es ir a quitar el búho, porque los padres, si hicieron nido ahí una vez, muy seguramente lo hagan nuevamente. Entonces no es ir a retirar ese búho, es ir a educar que allí van a permanecer búhos, que los dejemos crecer, que los dejemos desarrollarse y que si en algún momento están con un grado de vulnerabilidad, pues hagamos el correcto desplazamiento del animal, pero en donde los padres puedan seguir alimentándolo y no esté en riesgo. Pero va detrás una cosa de la otra, no es venga, retiro y ya, es literalmente educar. Estos son otros rescates, no rescates. Incluso de la cotorra cabeza azul, que es la primera fotografía, tenemos 8 actualmente, pero hemos logrado incluso tener hasta 15 al mismo tiempo. Pero es lo mismo, entramos por temporadas, ahorita estamos en temporadas de cernícalos, normalmente esta cotorra está constantemente saliendo del nido y llegan muy fáciles a zonas donde la gente accede. Lo mismo pasa con las guacamayas carisecas. Vuelvo y coloco el ejemplo de los bien parados y los coquitos. El coquito, esos 2 coquitos que ven allí son ya juveniles, completamente independientes, vuelo, pero resulta que todavía están al lado de los papás, cayeron cerca a un patio y dijeron, no, es que no vuelan por días, llevo 5 días mirándolos, vengan por hecho. Entonces, sencillamente, los capturan y nos los llevan al centro de fauna, cuando son animales que podrían estar allí otros 5 días sin ninguna alteración. Aquí les doy unos 2 ejemplos, esas 2 rapaces primero, que es un caracolero y un herpetotere, se me fue el nombre común. Estos animales son polluelos, son animales que todavía no vuelan mucho. Y pese a que ya les dije, el polluelo sí puede ser rescatado, cuando estas rapaces se extraen del medio, halcón reidor. Es el halcón reidor, gracias, me olvidaba el nombre común. Ellos necesitan todavía estar de esos padres, al lado de los padres, y permanecen mucho tiempo al lado de los padres. Cuando se extrae un animal de estos, va a pasar mucho tiempo con nosotros porque hay que enseñarle a cazar. En el caso de estos 2, es aprender a que case serpientes, es aprender a que case caracoles. Y eso no es tan fácil. Y pese a que son polluelos, lo ideal es devolverlos al sitio de extracción, como sea, porque los padres los buscan incluso por días. Entonces son rescates que no deberían ser rescates, tratar de dejarlos de donde se ubicaron. Y por el otro lado tenemos los precociales, las pavitas, las iguazas, que están siempre al lado de los padres. Entonces, si se encuentran así, solitos, no es que estén solitos, primero miremos si los padres están cerca. Abajo les doy el ejemplo de un colibrí. Les cuento la historia del colibrí. El colibrí se cayó tal cual con ese nido que está allí y se cayó al patio de una casa. Y en el patio de la casa, el reporte era que la madre bajaba a alimentarlo. Cuando a nosotros nos llega ese animal y leemos el acta única de control con esa historia, decimos, ¿por qué? ¿Para qué? No, es que la persona exigía que lo retiráramos de la casa. Entonces se quedó una madre intentando recuperar a su cría y la cría obviamente es muy difícil de sacar adelante colibrís, no imposible porque lo logramos, pero es un rescate que no debería habernos llegado. Ubiquemos el nido, tratemos de ubicarlo en una parte cercana, hagamos una observación, eduquemos a esa ciudadana de que es muy lindo que en el patio de su casa pueda tener colibrís, pero no, venga, quítelo de acá. Las tucanetas también están muy asociadas a ciertos parques, a ciertas zonas urbanas y les parecen muy bonitos, volantones, los comen fácilmente y ahí está el rescate también que nos ingresa. Entonces,
Después de que ya les mostré polluelos, volantones, cuando sí, cuando no, si realmente tengo que hacer un rescate, ¿qué hago? Entonces, ¿cómo ayudamos al polluelo? Lo ideal es devolverlo al nido, pero aquí hay algo malo en la imagen, y es que no podemos, o preferiblemente que no sea a mano destapada, sino con alguna protección para el polluelo y para usted, porque obviamente hay enfermedades que transmitimos y de ellos a nosotros, entonces evitemos. Muchas personas me dicen, pero es que no tengo cómo, y me han dicho, me han contado que si los toco directamente con mi olor, ya no los van a querer los padres. Con las aves normalmente no hay ningún problema, además que estamos hablando que es que usted no va a manosear al polluelo, sino que lo va a manipular muy despacio, con mucha calma, preferiblemente con un trapito que no esté sucio, porque también nos ha pasado que llegan los rescates con el pañuelo del aceite del carro. Entonces, pues no hicimos mucho allí. Entonces, con algo que podamos proteger a ese polluelo, devolverlo a ese nido. Es que no puedo volverlo a nido porque está muy alto. Entonces es allí donde utilizamos elementos de apoyo. En nuestro caso, los mejores apoyos son las cajas, porque la caja es un elemento que se puede biodegradar mucho más rápido y no va a quedar en el árbol por allá trepado una caja de plástico, sino que va a quedar un cartón. ¿Cuál es la idea? Que usted meta allí el polluelo y lo logre colgar o poner en una ramificación incrustadito que quede allí apretado, porque allí los papás van a localizar ese polluelo a través de vocalizaciones. Si no puede ser devuelto al nido o si el animal está herido, como ya les mostré ahorita, cómo podemos identificar un animal herido o no, entonces vamos a hacer el traslado a la autoridad pertinente lo más rápido posible. Puede ser incluso con la Policía Nacional, la Policía Ambiental o con la autoridad ambiental. Y aquí les muestro unos ejemplos de cómo es posible trasladarlos. ¿Por qué en el nido? ¿Por qué en un sustrato natural? Porque esto les da un confort térmico, les da un agarre y les da una tranquilidad de simulación de ese nido de donde se cayeron. Otro tipo de traslados, cuando no podemos definir, es que acabo de llover y no puedo coger hojarasca, no puedo coger pasto, no tengo heno, no tengo nada, es allí donde juega un poco pues reciclar. ¿Por qué? Porque la toallita que ya no usamos, algunos retazos de cobijas, entonces esto también nos permite darle un confort térmico por poco tiempo al animal y que cuando sea trasladado no se lastime más de lo que ya pueda estar. A veces nos trasladan los animales así. Esa foto es súper buena, pero para el mantenimiento, porque tiene perchas, porque tiene digamos, material vegetal, un material natural. Pero en el traslado, en el desplazamiento, uno se mueve, en un carro se mueve, en una moto se mueve, caminando se mueve, y en solo este movimiento podemos generar alguna fractura, sobre todo en animales de patas largas. Entonces es mejor evitar, para trasladar el animal, evitar poner estos palitos que se llaman pues las perchas. Y cuando ya el animal definitivamente nos llega, acá les quiero mostrar un poco de lo que nosotros hacemos. Nuestra labor definitivamente no es nada sin nuestra parte operativa, los operarios, cuidadores, toda la parte profesional, toda la parte de estudiantes, porque hacemos un trabajo 24/7. Día y noche, no hay domingos, no hay festivos, no hay 24, no hay 31, absolutamente todos los días para nosotros son igual de importantes. Como les conté al inicio, lo que va recorrido del año, vamos atendidos 700 animales en crianza. Lo que ven las primeras dos fotografías son el pesaje y lo hacemos cada 8 días. Actualmente en inventario tenemos 115 animales y los 115 animales se pesan. Y si dentro de 8 días hay 120, los 120 se pesan. Y esto hace que obviamente se haga un control muchísimo más exhaustivo y se pueda verificar un verdadero crecimiento y desarrollo. Aquí les muestro arriba lo de los patos. Como les cuento, ellos son muy inteligentes y son muy independientes desde pequeños. Afortunadamente, pero pues sí hay factores de temperatura, humedad,
son muy sensibles a todo el problema respiratorio. Tenemos también una muestra allí de las alimentaciones asistidas, hacemos una transición bastante fuerte. Hemos recibido polluelos de búho currucutú con el buche completamente lleno, pero resulta que esta es otra parte importante y es que cuando ya se hace el rescate, la persona no cuenta todo. Entonces a nosotros nos llega un polluelo de X especie y solo dice, no, no le di nada. Nos pasó con un búho currucutú, supuestamente no le dio nada, el animal con un buche llenísimo, nosotros dijimos, algo le dieron, es evidente, esperemos a que le baje. Pasó una, pasó dos, pasó 3 horas, nunca le bajó ese buche, hicimos lavado y lo que encontramos fue pan. A un ave que es carnívora, es una ave rapaz, obviamente le generó una compactación de buche, el animalito falleció por más del lavado que le hicimos. Entonces, si tú ya tuviste, o sea, si ya hiciste todo muy bien, hiciste la observación, pudiste devolver el polluelo o tuviste que rescatarlo, esa parte del rescate y esa parte de la historia es importantísima para nosotros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué le diste? ¿Qué posibilidades hay? Es que le di agua. Para nosotros es súper valioso la información. Es que le di banano, es que, o sea, todo es importante. También en parte de nuestra labor, cuando a veces pasan crías mucho tiempo con otras personas, intentan alimentarlas, pero no todo el mundo sabe alimentar un bebé, y mucho menos un polluelo, y no todos los picos son iguales, y nos llega un solo pegote en el animal. Y muchas veces incluso fallecen porque no son capaces de recuperarse de todo ese plumaje tan dañado que llega. Entonces, dentro de nuestra labor diaria está la limpieza de los animales, el baño de los animales, el acicalamiento, porque resulta que nosotros somos esas mamás y nosotros, en el caso de las aves, simulamos el pico. Entonces simulamos con un cepillo, los cepillos pues obviamente son solo de ellos, no me lo robé de nadie, y genera ese crecimiento, ayudamos a ese folículo, a ese crecimiento de ese cañón para que la muda sea correcta. En el búho currucutú que aquí les muestro, estamos haciendo limpiezas de cloacas porque también evitamos obviamente el taponamiento. Estamos revisando absolutamente todo el animal, desde pico hasta la cola. Parte también de nuestra labor es desde ya cuando está culminando el proceso de crianza, empezamos a elaborar enriquecimientos ambientales desde allí, desde crianza, para incentivar algunos comportamientos típicos, forrajeos, picajes, los baños de polvo, todo lo empezamos a comenzar desde crianza, para cuando el animal sale de allí, ya pueda comenzar su proceso de rehabilitación un poco más rápido y podamos devolver al medio natural. Aquí también es algo diario que hacemos y es la toma de sol y los ejercicios de locomoción. Es una labor muy linda, se ve espectacular todo ese crecimiento del animal, pero como les digo, a veces es demasiado los animales, entonces hacer esto para 120 animales, a veces las manos, yo creo que nunca las manos nos alcanzan, pero pues tratamos de hacer todo debidamente. Obviamente esto también va con suplementación, va con una medicina preventiva. Esto es una labor multidisciplinaria. ¿Y qué buscamos? Pues que siempre los animales puedan ser devueltos a su medio natural. No siempre se logra, los animales a veces llegan demasiado mal, demasiado choqueados, demasiado enfermos, a veces ya no podemos sacarlos de cómo llegan y pues la verdad, obviamente cada animal a nosotros nos duele y es por eso que es evitar que nos lleguen, no porque no queramos seguir haciendo nuestra labor, es porque realmente muchos de los animales llegan sin tener que llegar al CAP. Y por eso era como el motivo de esta charla. Y pues, listo. Muchas gracias de antemano por haberme escuchado. Muchas gracias, Lorena, por todas esas enseñanzas que nos dejas en la noche de hoy. Muy importante este tema para todos los que trabajamos en pro de la conservación de la fauna. Tenemos algunas preguntas que nos han manifestado por el chat.
Ya les voy a compartir el link del canal de YouTube para que las personas que quieran volver a escuchar esta charla o compartirla con sus comunidades o con sus grupos, lo puedan hacer. Esa queda grabada en el canal de YouTube de la Red de Clubes de Observadores de Aves del Valle del Cauca. Y bueno, yo quiero compartirles también algo, y es que hace poco tuvimos en la CBC un llamado precisamente de un polluelo de un búho, y cuando nosotros hicimos el acercamiento con la comunidad nos dimos cuenta que el búho estaba en estado volantón y que lo que necesitábamos hacer era un plan para poder apoyar a este búho y cuidarlo de esas mascotas que tenemos en las casas, estos animales de compañía como gatos, como perros. Y les voy a contar rápidamente un poco lo que hicimos, y es que nos reunimos la comunidad aledaña de donde estaba el volantón, donde estaba el buito haciendo sus pruebas de vuelo, y hicimos un chat comunitario donde pues dimos las recomendaciones, les explicamos a todas las personas los cuidados que tenían que hacer con sus animales de compañía, se comprometieron a tenerlos guardados durante el tiempo que el volantón necesitaba para poder ya irse y pues seguir su vida silvestre. Esto se llevó a cabo, duró más o menos como un mes, ya lo que le faltaba, y pues finalmente, digamos que todos los días la comunidad nos ayudaba a monitorear, nos avisaba por el chat de que dónde estaba, dónde el vecino, de que lo veían, de que lo escuchaban, y pues finalmente entre todos, porque esto es un trabajo que debemos hacer todos, tanto las autoridades ambientales como también las comunidades, y entre todos apoyarnos para poder lograr pues que estas aves terminen su vida, pues sigan su vida normal. Entonces, fue un caso muy bonito de éxito que podemos aplicar cuando tengamos este tipo de situaciones en nuestras comunidades. Es más, organizarnos, llamarnos a nosotros, a la autoridad ambiental, al numeral 550 en el Valle del Cauca, es el número de la corporación para la jurisdicción nuestra, y nosotros pues obviamente vamos, hacemos la observación y orientamos qué se debe hacer en caso de. Entonces, bueno, eso es pues como un casito así que les cuento rápidamente para que ustedes eh, pues tengan en cuenta cómo también podemos entre todos apoyar este tipo de situaciones. Entonces, aquí hay una pregunta que, bueno, vamos a empezar a leer aquí en el chat. Hay varios comentarios, Lorena, sobre agradeciendo la presentación. Les recuerdo a todos, por favor, diligenciar el listado de asistencia, es muy importante para todos. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con, vamos a ver, ¿qué hacer cuando aparecen muchos volantones de golondrinas, pero con gusanitos en las alas, la cabeza, el rabito, cuello, o han sido expulsados de sus nidos? Bueno, con el caso de las golondrinas e incluso también vencejos, que es fauna urbana también, están asociados a las ciudades. Realmente da pesar, pero esto es un tipo de control natural. No les da a todas, les da solo a ciertos nidos o a ciertos ejemplares del nido. Entonces es un control natural y no debemos intervenir en ello. Es un proceso muy doloroso quitar los gusanos, y cuando son tan invadidos, pues obviamente es de todo el cuerpo. Realmente lo ideal es dejarlo allí. Es un control natural, como les digo, suena terrible, pero es un control natural. Y si los encontramos volantones y que no tienen nada, lo ideal es devolverlo a ese techo, porque normalmente están como en las rendijitas de las casas. Y son muy rápidos en crecimiento, entonces realmente rápido van a salir de allí también. Listo, Lorena, muchas gracias. Bueno, aquí, si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta, y es que nos dicen que cuál es el número de SOACHA. Realmente, bueno, para las personas que
se conectaron de otras partes fuera del Valle del Cauca. Nosotros somos la red de clubes de observadores de aves del Valle del Cauca y nuestra jurisdicción, nuestra autoridad ambiental, pues es la CBC. Tenemos en Cali Urbano el DAGMA y en Buenaventura, en Urbano, la EPA. Tenemos otra autoridad ambiental que es Parques Nacionales y pues a nivel de país, pues sería comunicarse con la CAR que le corresponde al departamento de donde se encuentren ubicadas las personas. Para el caso de Soacha, pues la CAR de Cundinamarca. Entonces, para nosotros acá en el Valle, numeral 550, hay algunos comentarios que hablan sobre que en ocasiones lo mejor es no intervenir, la naturaleza es un poco dura. Se habla mucho de la postura del polluelo, cómo podemos diferenciar si el polluelo está en una buena o mala posición para así saber si requiere la ayuda nuestra. Bueno, en los polluelos que son totalmente aptéricos, en los polluelos que están sin plumas, ellos normalmente están acurrucaditos. Entonces, allí inmediatamente, pues si los vemos, creo que sí se los dije en la charla en un pedacito, y es que si los vemos sin plumas y están en el suelo, es porque evidentemente se cayeron del nido y necesitan ser devueltos. Entonces, allí no importa la postura, sino que sea devuelto. En los polluelos que ya tienen un crecimiento, en donde se les ve el cañoncito o donde tienen ya un plumón, ellos normalmente ya empiezan a erguirse muy bien y normalmente se posan en tarsos. Lo que no puede pasar es que apoyaditos en los tarsos también el animal se vaya de frente o se vaya de lado o lo veamos tambalearse. Eso es una posición muy anormal. Entonces allí es donde uno dice no es normal ese posicionamiento de ese polluelo. Y en los volantones sí, totalmente erguidos en sus dos patas es lo normal. Entonces si vemos un volantón en donde está alzando una pata o la pata no la abre completamente o la vemos rotada, pues obviamente es una posición anormal. Listo, muchas gracias. Dice que para la ubicación de los letreros de cruces de fauna silvestre, ¿cuáles son los mejores sitios en zonas rurales? Realmente los letreros de fauna deberían estar en todo lado, no solamente en las carreteras intermunicipales, sino en todo lado. Yo creo que casi ninguna ciudad al interior de la ciudad tiene letreros de cuidado de cruce de fauna, y solamente yendo de una vereda a otra o en la misma ciudad hay atropellamientos de zarigüeyas, por ejemplo, de zorros y de búhos, es lo que más común se ve. Entonces, pues realmente para letreros yo consideraría que en todo lado debería haber y no solo en las carreteras intermunicipales. Bueno, aquí hay otra pregunta y dice, ¿qué debemos hacer si encontramos fauna silvestre si está herido mientras llega la entidad competente para atenderlo? Esto depende de cada autoridad. Entonces, pues no les puedo resolver dudas de todas las corporaciones, pero, por ejemplo, para el Valle del Cauca, la CBC tiene algo que es muy bueno y no lo tienen todas las corporaciones. No sé si de pronto se dieron cuenta que hace muy poco dieron 8 automóviles como ambulancias para el rescate casi inmediato. Y fuera de eso hay una línea de atención que es el numeral 550, en donde casi de inmediato se hace el rescate. Y es para todo el Valle del Cauca. Entonces, pues realmente es par de horas manteniéndolo en la caja que les mostré. Es lo ideal, ese confort térmico, y mientras hacen el rescate. En otras corporaciones tienen unos sitios de acopio en donde inmediatamente tú te puedes desplazar y te reciben 24/7 los animales. En el caso de Corpo Caldas, sé que, por ejemplo, hay un sitio de recepción fijo en la ciudad de Manizales. En el caso de Carter, hay una recepción fijo en la ciudad de Pereira. Entonces, cuando son ciudades o municipios, digamos, alejados de las ciudades principales, cada corporación tiene una línea de atención, pero también se pueden apoyar con la Policía Nacional, la Policía Ambiental, la PONAL. Ellos también hacen toda esta redirección del rescate de fauna casi de manera
inmediata. Entonces, lo ideal es comunicarse con la autoridad pertinente, tener a la mano esos números de atención, porque cambia en cada, digamos, pues en cada corporación, y pues eso les ayuda a que si en algún momento necesitan esa atención de fauna, sea muy, muy rápida. Listo, muchas gracias Lorena. Hay otra pregunta aquí. ¿Tiempo máximo de observación que debemos esperar para definir si rescatar o no? Esto depende del tiempo que usted tenga. Entre más tiempo pueda observar, pues muchísimo mejor. Si yo solo puedo observar 5 minutos y es lo que o mi paciencia o mi tiempo me dio, pues ese es el tiempo de observación y allí es donde toca decidir si llegar a interactuar o no. Pero si usted me dice que usted tiene 20 minutos, tiene 40, tiene una hora, pues perfecto, porque eso le da ese tiempo de estabilización a que los parentales digan, acá no va a pasar nada, el polluelo está solo, venga interacción. Como hay una interacción que puede pasar a los 5 minutos, hay interacciones que pueden pasar a la hora. Entonces, entre más sea el tiempo de observación, pues muchísimo mejor. Vale, Lorena, muchas gracias. Otra pregunta, ¿las guacamayas son muy territoriales? Pregunta, en mi pueblo hay una que anda libre, pero ella ataca a las palomas. Sí, son territoriales y sobre todo cuando está una pareja establecida se vuelven más territoriales aún, entonces casi nunca permiten que se acerquen otras aves a, digamos, a su territorio. Son muy territoriales por comida, por sitio de nidación, por espacio, por perchas, por árboles de comida, entonces sí, son territoriales y pueden atacar a cualquier ave que ellos sientan que están invadiendo ese espacio. Listo, muchas gracias. Bueno, dice que en los casos de que una corporación no atienda los reportes de fauna, ¿qué se puede hacer? Y si el municipio no hay policía ambiental. Allí sí es muy complicado y eso ya depende de cada región. O sea, no es posible que nosotros podamos ayudar en zonas donde no hay esa jurisdicción. Pero les digo que a nosotros nos han llamado de lugares muy, muy lejanos, remotos, en donde están a 2 horas de una civilización y la gente logra comunicarse, nos han dado reportes de que desplazan la fauna, bebés o una fauna herida en mula, en caballo, o sea, la gente se ingenia la forma de desplazar a ese neonato o a esa fauna que requiere ser atendida a un punto donde sí pueda llegar la defensa civil, bomberos. En todos los puntos hay bomberos normalmente, pero en las zonas muy alejadas buscan o deben hacer llegar esos animales a un punto donde sí puedan ser rescatados, porque realmente así es como lo hemos logrado, digamos, hacer esa trazabilidad, porque sí, entendemos que hay sitios muy alejados, pero pues así es como hemos logrado, la gente nos colabora mucho y logran desplazar a esos animales a los puntos donde sí se encuentre una entidad o corporación que les pueda brindar esa primera atención. Sí, precisamente eso también lo iba a mencionar con un comentario que hacen en el chat sobre el tema con los sitios donde tenemos problemas de seguridad. En muchas ocasiones nos han llamado y nos han ayudado a que podamos encontrar un punto donde nos puedan entregar la fauna herida o la fauna pues que requiera de nuestra atención en una zona donde la corporación pueda ingresar o a donde podamos llegar. Entonces, digamos que allí es muy importante la comunicación entre la autoridad ambiental y las comunidades que están en el territorio que nos apoyan con esos temas. De todas maneras, también, aparte de la línea del numeral 550, en las comunidades siempre los presidentes de juntas de acción comunal, líderes ambientales, mesas ambientales, tienen nuestros contactos de los números telefónicos de nosotros y por ahí también nos han hecho pues nos informan de que requieren algún apoyo y nosotros inmediatamente remitimos esa información al personal que está atendiendo fauna
diariamente tenemos personas que están dedicadas en esa labor atendiendo en el Valle del Cauca. Bueno, en el chat también tenemos pues algunas felicitaciones, muchas gracias a todas las personas pues que han escrito sus comentarios, y también tenemos a unas personas que están conectadas que hacen parte de la red Rebeca, que es la red de colisiones de aves. Ellos nos están invitando a que entremos a su portal www.rebeca-medioaves.com y al Instagram @rebeca.aves.com, donde allí hay pues material pedagógico sobre rescates, no rescates y sobre métodos para reducir los choques de aves en ventanales. Nos dicen que es importante que el Valle del Cauca reporte las colisiones para entender esta problemática global y que se brinde atención a las aves cuando realmente lo necesitan. Entonces allá hay una invitación que nos hacen para que ingresemos también a, a esa a esa página o a esa red, y también reportemos estas colisiones que nos van a ayudar a tener datos certeros sobre este tipo de colisiones que se dan en en nuestro territorio colombiano. Recordemos también pues que las únicas personas que tienen autorización por normatividad para atender este tipo de casos son las personas que trabajan en las autoridades ambientales. Por eso ninguna organización de la sociedad civil, por decirlo así, pues puede quedarse, por decir algo, con un polluelo, con un ave y decir, no, yo la rescato y yo me encargo de cuidarla y pues brindarle, digamos, como las atenciones hasta que ya se pueda liberar, porque para eso están, digamos, ya en nuestros centros de atención, en el caso nuestro, donde tenemos pues todo el personal profesional para cumplir con esa misionalidad que nos entrega la ley, la norma, la normatividad. Entonces, bueno, allí también en el chat nos hablan sobre alguna situación incómoda que pudo haber sucedido con algún funcionario. Estas son cosas pues, que pueden suceder, que realmente pedimos excusas pues cuando eso pasa, pero saben que bueno, en el caso del Valle del Cauca, para la zona de donde nos escribe del suroccidente, en Jamundí, las personas tienen mi contacto y allí también me pueden contactar a mí para nosotros poder reportar las atenciones. Bueno, creo que no hay más intervenciones en el chat. Les quiero pedir que por favor diligencien el listado de asistencia. Para nosotros es muy importante poder tener el registro de todas las personas que se conectan a estos espacios de fortalecimiento de las capacidades de todas las personas que trabajamos día a día por por la bifauna. Entonces, pues nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Lorena por tu tiempo y nos encontramos dentro de 15 días con una nueva charla que ya les estaremos anunciando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharme y pues espero que un buen mensaje se difunda. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Oye, ¿dónde nos podemos comunicar con Lorena? Gracias. Ay, se fue Lorena. No, aquí estoy todavía. Se fue Lorena, chava. ¿Dónde nos podemos comunicar contigo por si de pronto algún taller o alguna cosa con grupos de guías o cosas de ese tipo que uno pueda contactarte para que hagamos charlitas de ese tipo? Listo, ya a ver, ¿en dónde les dejo entonces mi número? ¿En el chat o qué hacemos? Sí, no, dale, dame lo que yo tengo, yo soy de la antigua escuela, yo escribo. Entonces, por el chat, ¿les parece? Vale. Listo, vale, muchas gracias. No, claro que sí, me interesa muchísimo porque pues están los guías de turismo, ¿no es cierto? Y ellos muchas veces se encuentran en esta situación, o por ejemplo estos grupos ecológicos cuando uno hace jornadas pedagógicas, allí escucha uno mucho este tipo de ay, mira que haya, ay, el pajarito, ay, es chévere poderles contarse. Entonces, 301
565, 565, espérate, 9215. Listo, mujer. Te estaré llamando. Antes de que cuelguen, Noreli, que, bueno, yo soy integrante del grupo el Movimiento Animalista y Ambientalista de Jamundí. Precisamente tenemos esa problemática que la autoridad no nos atiende casos de fauna silvestre en la zona rural por problemas de seguridad. No es fácil el manejo porque tenemos serpientes. Yo tuve la situación pues con el funcionario que hasta me regañó que yo como lo mandaba para allá. Yo subo mucho allá, hago ciclomontañismo. Me gustaría poder tener ese contacto para ver qué soluciones podemos eliminar para tener Carlos, estos en el chat escribí mi número telefónico para que te contactes directamente conmigo. Ujú. No El sé teléfono, si- perdón, Noreli, el teléfono es el tuyo, ¿no es cierto? Sí. sí, ya ahí ese 301-565-9215, Sí, ese eso es mi número de contacto para que las personas que tienen algún caso en Jamundí me puedan contactar directamente o pues bueno, cualquier otra duda que tengan, Ujú. por ahí lo pueden hacer, Vale, listo, o cualquier otra persona, ¿listo? listo. Y para Luz contactarnos con Edison, Lorena, ¿y con Lorena no se y puede Lorena, directo? sí, creo que Lorena iba a poner su número en el chat, creo. El número lo van a dejar en el chat. No, no lo puso. Lore, ¿lo pusiste? Se fue. No, ella está Pueden allí. ponerlo en el chat. Ahí está, Sí. esa es. Ujú. Me quedó con cruz X. Bueno, 300. Listo, Luis Edison, la última intervención para que ya vamos terminando esta ahorita. Muchas gracias, Noreli. Tenemos que hablar, ¿o yo? Claro que La sí, Carlos. debemos. ¿Vas a estar pasado mañana en CBC? Sí, nos vemos Allá nos vemos. mañana. Mañana. Nos vemos mañana en el foro, todos están invitados. Nuestro Eso. primer foro sobre buenas prácticas para la observación de aves en el Ujú. Valle del Cauca. Me verás con muletas, ¿vale? Ahí me pillas rapidito. Oh, por Dios, listo, nos vemos mañana. Bueno, que Eso, estén muy chao. bien. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, Lorena, gracias. Hasta luego, gracias.